Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Solís Villa. Soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este caso, en la materia de estructura de datos, me toca explicar algo de métodos de búsqueda y de tratamientos de colisiones. En el caso de los métodos de búsqueda por transformación de claves o hashing, en este caso existen varios diversos que vienen siendo truncamiento, plegamiento, aritmética modular y mitad del cuadrado. Y existen algunos otros más, pero esos vienen siendo los más conocidos. Antes que nada vamos a verificar en qué consisten los métodos de transformación de claves y al igual que lo que es un hash. Las operaciones por medio de las tablas hash consisten primordialmente en la búsqueda, ya que ese funcionamiento permite la obtención de los elementos mediante claves generadas. Los arreglos hash vienen siendo como listas los cuales cada elemento se basa en una clave y un valor. En este caso las operaciones, como se dice, de las tablas hash consisten primordialmente en la búsqueda mediante sus claves generadas de cada valor. La transformación de claves, los métodos por transformación de claves o hash permiten aumentar la velocidad de búsqueda de los elementos sin necesidad de tenerlos ordenados, de tal forma que su funcionamiento se basa en la transformación mediante una función hash que convierte una clave en una dirección índice dentro del conjunto arreglo. Como digo, por ejemplo, las listas hash, cada elemento tiene una clave y un valor, lo cual en este caso los métodos de búsqueda por transformación de claves se basan en la búsqueda por medio de las claves que se basa cada elemento. En mi caso voy a explicar lo que es el método de plegamiento y primero que nada en qué consiste. Consiste en dividir la clave en partes de igual número de dígitos. La última puede tener menos dígitos y operar con ellas, tomando como dirección los dígitos menos significativos. En este caso nosotros tener un elemento, por ejemplo, como el siguiente, que es 25000009. En este caso, como dice plegamiento, se puede dividir en pequeñas partes con el mismo número de dígitos. A diferencia del último, el último puede tener el mismo número de dígitos o menos, pero en sí los demás tienen que tener el mismo número de dígitos. Entonces, una vez que se dividen entre diversas partes, lo único que se hace es sumarlos o multiplicarlos. En este caso, como en el ejemplo, se están sumando, dándonos un resultado de 259, el cual ese sería la clave. Aquí tenemos otro ejemplo donde dice la problemática: deseamos obtener la clave de un grupo de empleados de una empresa, la cual cada empleado tiene un identificador propio de 4 dígitos mediante el método de plegamiento por claves. En este caso, sería nuestro arreglo de elementos, donde cada elemento tiene al menos 4 dígitos de tamaño. En este caso, lo que nosotros hacemos es separar cada elemento entre dos grupos de 2 dígitos, como básicamente aplicando lo que es el plegamiento. En este caso, de igual forma, sumamos cada grupo dándonos el resultado que vendrá siendo la clave. Ventajas y desventajas. Las principales ventajas que viene el método de plegamiento son que permite aumentar la velocidad de búsqueda sin necesidad de tener los elementos ordenados. Otro, que el tiempo de búsqueda es independiente del número de elementos, o sea que el número de elementos básicamente no afecta, no tiene mucho que ver en cuanto al tiempo de búsqueda. Es sencillo de entender. Y como desventajas es que se debe tomar en cuenta que las direcciones dadas deben ser generadas por posiciones diferentes. De no ser así, es propenso a provocar colisiones. En el caso, por ejemplo, también cuando no son elementos numéricos, que son elementos alfanuméricos o otros elementos, en ese caso se tiene que tomar en cuenta bien a la hora de obtener su índice, ya que está muy propenso a tener colisiones debido a la repetición de índices. Algo que debemos considerar es que se debe tener en cuenta algún método para resolver las colisiones, que son lo que siguiente va a pasar. Algunos métodos de solución de colisiones. Existen varios. En el caso de reasignación, que son métodos por comparación y reasignación, tenemos los que son prueba lineal, prueba cuadrántica y doble dirección de hash. Pero también aparte tenemos los que son arreglos alineados y arreglos de desborde. Y aquí repetí por lo que ven. ¿En qué consisten los métodos de tratamiento de colisiones? Cuando una función hash obtiene una misma dirección para dos claves diferentes, se conoce como colisión, lo cual por lógica se sabe que al tener un solo índice para diferentes valores provoca una confusión de elementos, lo cual puede obtener información válida. En este caso es como digo, a la hora de obtener algunos, por ejemplo, los índices de cada elemento, puede que en algunos casos sean repetidos, los cuales eso puede causar problemáticas a la hora de obtener los valores. De tal forma que elegir un correcto método de solución de colisión es igual de importante que elegir un método de hash. En este caso, como primero de reasignación, voy a explicar lo que es el prueba lineal. ¿En qué consiste? Consiste en que una vez
detectada la colisión se debe recorrer el arreglo secuencialmente a partir del punto de colisión, buscando el elemento. El proceso de búsqueda concluye cuando el elemento es encontrado o bien cuando se encuentra en una posición vacía. Se trata del arreglo como una estructura circular. El siguiente elemento después del último es el primero. En este caso es como nosotros tenemos estos elementos los cuales su índice por imaginación, por ejemplo, su índice del elemento A es en la posición 4. Entonces comenzamos buscando que sería la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces en esta posición es donde se pondrá el elemento A. Ahora continuamos con el siguiente elemento que es B, el cual tiene el mismo índice. En este caso lo que dice la prueba lineal es que si tiene el mismo índice, lo que hace es buscar el siguiente posición, el siguiente índice hasta encontrar un lugar vacío. En este caso, como la posición 5 estaba vacía, se puede asignar aquí el elemento. Pero si tenemos varios elementos aquí llenados, lo que haría sería recorrerse hasta encontrar un espacio vacío. En el caso de llegar a límites, lo que hace, como dice, es una estructura circular. Lo que hace sería devolverse hasta el principio a buscar desde ahí continuamente hasta encontrar de nuevo un espacio vacío. En el caso de que el arreglo esté lleno, ya no se podría agregar el elemento. Hasta aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos las inserciones. Como primera inserción tenemos A, en el cual tenemos, por ejemplo, nos dan como índice el número 3. Entonces lo que hacemos, como vemos, el espacio en la posición 3 está vacío, así que nos es posible asignar ahí el elemento A. Lo asignamos. Entonces continuamos con el siguiente, que es B. En este caso ahora nos da la posición 4. Como vemos también está vacío, así que nos es posible agregar el elemento B. Continuamos con el siguiente, que es el elemento C. En este caso también tiene la posición 3, al igual que el A. Como vemos, en la posición 3 ya está ocupada, por lo cual mediante el algoritmo lineal, lo que hacemos es recorrer cada espacio hasta encontrar algún espacio vacío. Entonces eso provoca una colisión, como vemos en esta posición, así que aplicando el algoritmo pasamos a la siguiente posición. Como vemos también está ocupada, entonces también provoca una colisión, entonces eso no nos permite asignar ahí el valor. Lo que hacemos es otra vez continuar hasta encontrar un lugar vacío. Como vemos, en la posición 5 ya está vacío, así que ya nos es posible asignar el valor. Asignamos el valor C y ya está asignado. En caso, como digo, si todo esto estuviese lleno de elementos, lo que haría es devolverse hasta el principio a buscar más espacios vacíos. En este caso, si todo está lleno, no se podrá colocar el elemento. Ahora, como su mayor desventaja, aparte de sus principales desventajas, se basa en que tiende a juntar todos los elementos de manera fuertemente agrupada alrededor de ciertas claves, lo cual esto provoca en casos con claves muy frecuentes que la búsqueda sea principalmente secuencial, perdiendo así las ventajas del método hash. Bueno, como explicamos, los métodos hash se basan principalmente en la búsqueda de elementos mediante sus claves. En este caso, si nosotros estuviésemos ingresando cada elemento de esta forma, en este orden, empezaríamos con el A, el cual sí se puede colocar en la posición 3. El B ya no se podría, entonces lo colocaríamos en la siguiente, el C hasta la siguiente, el D hasta la siguiente. De tal forma que como desventaja, al obtener el siguiente elemento, el cual iría en la posición donde va el B, no se podría porque ya está ocupado, entonces estaría muy alejado de su posición, lo cual eso es lo que provoca un fuertemente agrupamiento de elementos de manera secuencial. Entonces esa sería su mayor desventaja. Entonces ahora el método de encadenamiento, ¿en qué consiste? Consiste en que cada elemento del arreglo tenga una apuntadora o una lista ligada, la cual se irá generando e irá almacenando los valores colisionados a medida que se requiera. En este caso nosotros si tenemos una lista hash con nuestras posiciones, y nuestros elementos, si nosotros queremos ingresar un elemento donde ya hay otro elemento ocupando ese lugar, lo que se hace es sustituir esa celda por una lista ligada, la cual almacene los valores que comparten el mismo índice. Aquí tenemos otro ejemplo con las mismas inserciones del anterior. En este caso comenzamos con A con un índice de 3. Tenemos nuestra lista, entonces colocamos el A en la posición 3 ya que sí está disponible. Continuamos con el B, entonces tiene índice 4, como vemos también está disponible, así que lo ingresamos. Continuamos con C, en este caso como vemos la lista en la posición 3 está ocupada por el elemento A, entonces ya no nos es posible ingresarlo ahí. Lo que hacemos es llamar al método el algoritmo de colisión, de encadenamiento, el cual se encarga de
de crear una lista legal en esa posición, la cual almacene los demás valores junto con el A. Entonces, de tal forma, así al momento de ingresar más elementos se irían colocando en la lista ligada que está dentro de esa posición. Finalmente aquí tenemos el código de plegamiento. En este caso tengo el método de plegamiento que hace uso de colisión de encadenamiento, el cual nos imprime el elemento y el índice en el que iría. Recorremos cada elemento de arreglo de elementos, el cual se van a colocar en el arreglo. Entonces lo que hace es simplemente recorrer cada elemento de la lista de elementos, obtiene su índice mediante el método de obtener índice de plegamiento, el cual es el que lleva la lógica del que explicamos de separar cada elemento en grupos del mismo número de dígitos. Y finalmente llamamos al método de encadenamiento, el cual ese mismo se encarga de verificar si están ocupados los lugares. En caso de que sí, lo que hace se encarga de crear las listas ligadas para agregar cada elemento de esa posición. En este caso, ahora es el mismo método, pero haciendo uso de la solución de colisiones lineal, la cual en este caso, a diferencia del otro, necesita un índice para verificar que no esté lleno el arreglo. Entonces, básicamente hace lo mismo. Bueno, este método hace lo mismo, y ya los métodos de solución cada quien hace su función. En este caso, pues, primero tenemos el método de obtener índice de plegamiento. Básicamente aquí lo que hace, como digo, es mediante la lógica de plegamiento, la cual separa cada elemento en grupos de los mismos números de dígitos. Entonces, una vez que los separa, los suma, y como resultado, si tiene más elementos, lo que hace es sumar los últimos elementos y finalmente devuelve el resultado, que sería el índice. Finalmente tenemos el método lineal y el método de encadenamiento. El método lineal, como dijimos, básicamente lo que hace es recorrer cada espacio hasta encontrar un espacio vacío, hasta que literalmente verifique que ya recorrió todo el número de celdas, lo cual significa que está lleno. Entonces en ese caso ya no haría nada. Pero en el caso de que encontrase un lugar vacío, lo que hace es establecer o asignar ese elemento en esa posición. En el caso del encadenamiento, en este caso, como dijimos, lo que hace es verificar si hay un espacio vacío. En caso de que haya un espacio vacío, lo único que hace es asignar el elemento en esa posición. En caso de que no esté vacío, verifica si es una lista encadenada. Si es una lista encadenada, lo que hace es obtener esa lista y agregar el elemento en esa misma lista. En caso de que no sea una lista encadenada, significa que hay un elemento ahí. Entonces lo que hace es crear una nueva lista y agregar en esa nueva lista el elemento que ya estaba y el nuevo elemento. Y una vez ya agregados a la lista, lo que hace es al arreglo cambiar esa posición por el arreglo. Y pues ya sería todo. Y sería todo. Gracias por su atención.